El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús un publicano llamado Leví, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las tareas que tenían los profetas era convertirse en luz, pero no la luz de un bombillo, sino que con su palabra, con su predicación, con su modo de vida, con sus enseñanzas, con su conducta, se convertían en una luz para la conciencia. Era muy habitual que el pueblo de Israel, por las herencias que había dejado el pecado original, dejase oscurecer su capacidad racional y la luz interior de su conciencia, además porque se había envuelto entre unas circunstancias que los iban contaminando y les iban malformando la conciencia, haciéndoles creer que todo lo que estaban haciendo estaba muy bien y era lo más correcto. Y era también muy habitual que poco a poco, por la presión de las circunstancias externas que estaban tan contaminadas y también por los apetitos sensibles desordenados de manera interior que vivían ellos, se dejasen llevar por impulsos inmediatos y terminasen alejándose del Señor sin darse cuenta. La tarea de los profetas, con su modo de vida, con su predicación, con sus enseñanzas, es venir a ponerse como una luz imponente en la conciencia de muchos de los del pueblo de Israel para hacerles bien, para hacerles ver que no estaban obrando bien. Pero no todos fueron capaces de resistir a esta verdad que iluminaba de manera tan imperativa, y hubo algunos que se rebelaron, endurecieron su corazón y se convencieron de que quienes estaban mal eran los profetas y no ellos. De hecho, todos los profetas terminaron, los buenos profetas, porque también dentro de esta tarea y este carisma profético y este don profético que se recibió en Israel, muchos profetas se pervirtieron. Se pervirtieron por lo mismo que se había pervertido el pueblo de Israel, por la concupiscencia desordenada, por el afán al dinero, por la soberbia de la vida, por darle primacía al impulso sensible de cada uno, y se desorientaron, y muchos de estos profetas también se desorientaron. Solo permanecieron fieles muy pocos, los que hoy conocemos, por ejemplo, que están en la Sagrada Escritura. Varios de ellos murieron asesinados por sus propios hermanos o entregados a los tribunales por sus propios hermanos, por los propios judíos. La palabra del Señor se impone ante nosotros como la verdadera luz que viene a iluminar nuestra conciencia.
Y es el espejo donde nosotros continuamente tenemos que estarnos mirando para saber si nuestra relación con Dios si es la adecuada o no es la adecuada. Para saber si nuestra relación con nuestros hermanos es la adecuada o no es la adecuada. Porque al fin de cuentas casi que todos en la vida estamos buscando relacionarnos con Dios y podemos creer que tenemos la mejor relación con Dios. Y todos en nuestra vida estamos buscando amar a los demás, quererlos, darles lo mejor. Y podemos estar creyendo que estamos dándole lo mejor y resulta que si nos miramos a la luz de la palabra del Señor, pues hay cosas que no van a estar tan bien. Tanto ayer como hoy, el profeta Isaías viene diciéndole al pueblo que la forma en la que se está relacionando con Dios no es la más correcta. Y es gente que peregrina al templo, es gente que se preocupa por vivir los preceptos que tienen las normas y prohibiciones de la forma más legal y correcta. Es gente que se preocupa y se afana por vivir bien moralmente, pero resulta que la forma que lo están haciendo no es la correcta. Porque al interior de su corazón hay ciertas tendencias desordenadas a las que ellos no le están prestando atención. Lo único que les importa es la imagen externa. Sin importar qué estén deseando en su corazón, qué estén anhelando, hacen ver externamente que buscan a Dios, que aman a Dios, que quieren a Dios y que buscan lo mejor para el prójimo, pero en su corazón hay otras tendencias y otros deseos. Es un pueblo que le gusta vivir bien, que va del sufrimiento, que va de la prueba, que interiormente todo lo que hace en el fondo, y si buscan a Dios, es para vivir una vida bastante confortable en esta tierra, bastante cómoda, bastante fácil. Y de hecho utilizan el rito y la relación con Dios para tener un confort temporal en esta tierra al nivel más alto. Porque es la forma en la que interpretan la bendición de Dios y es la forma en la que interpretan el amor de Dios. Pero resulta que Dios tiene otro plan. Y el plan de Dios es que ninguno de nosotros se acomode a este mundo. Jesús nos lo enseña en la oración sacerdotal. Te ruego por ellos. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Te ruego, Padre, para que ellos no se dejen atrapar del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Líbralos del maligno que los quiere hacer esclavos a este mundo. Al fin de cuentas, a nosotros, ¿por qué se nos va enfriando tanto el corazón frente a la verdadera necesidad de nuestros hermanos? Porque vivimos muy aferrados a lo temporal. Porque vivimos muy aferrados a los bienes de esta tierra. Porque vivimos anclados a los bienes de esta tierra. Y cuando el séptimo mandamiento nos dice no robar, es que nos está diciendo que lo que nosotros tenemos no es propiedad privada, es del prójimo. Y que lo que tenemos que hacer con todos los bienes materiales que tenemos es hacer una correcta distribución para que a nadie le falte lo necesario. Pero resulta que hoy dentro de nosotros los cristianos, hay cristianos que tienen más de lo necesario y hay cristianos que no tienen lo necesario. Hay cristianos que no tienen techo para vivir. Hay cristianos, hermanos nuestros católicos, que no tienen salud. Hay cristianos, hermanos nuestros, de nuestra misma comunidad eclesial, que no tienen educación ni con qué pagar una escuela o un colegio. Pero hay cristianos que incluso buscan los centros de educación de mayor estatus. Esa es la injusticia y la desigualdad que hoy viene a denunciar Isaías. Cuando partas tu pan con el hambriento, porque hay hermanos nuestros también
que tienen necesidad de comida. A mí me ha tocado atender personas que me piden una cita y me doy cuenta no porque se quejan, sino en medio del diálogo, que se comen una, a veces hasta 2 comidas en el día porque no tienen para más. Y no porque lo anden trompeteando, lo estén diciendo, sino porque a veces en un diálogo de manera personal aparece. El no tener la capacidad de darnos cuenta de la necesidad de muchos de nuestros hermanos ya evidencia que nuestra conciencia está mal formada y nuestro corazón está enceguecido. Porque esa incapacidad de ver la verdadera necesidad del otro quiere decir que nuestro corazón está muy arraigado y muy desordenado en los bienes de este mundo. Y por eso, lo decíamos anoche, nos cuesta percibir al esposo, no lo sentimos. Porque en un corazón así no está el esposo. ¿Cuántos judíos pasaron y vieron a Leví sentado en esa mesa de cobrador de impuestos? ¿Y cuántos de los mismos judíos, hombres de fe que pasaban para el templo y rezaban todos los días y hacían las 7 oraciones del día, lo veían y decían, ese es un ladrón, ese nunca va a cambiar? Ese se alió con Roma y se ha ajustado a vivir con ellos y como ellos, y ese lo único que hace es seguir alimentando la corrupción de este Estado. Pero ¿quién era capaz de ver el sufrimiento que estaba padeciendo Leví? ¿Quién sabía que en el fondo, detrás de ese hombre corrupto, porque era un deshonesto y era un ladrón, eso es cierto, sus actitudes no le daban para más? Pero ¿quién tenía la capacidad de ver que ese hombre llegó a ese grado de ser corrupto y ladrón porque no encontró nadie que le diera un verdadero amor en esta vida? Porque a lo mejor desde su niñez buscó las cosas buenas, pero nadie le dio cosas buenas, le dio patadas y desprecios. Porque nadie tuvo la sensibilidad pura, quizás en su adolescencia, de mirarlo como lo miraba Dios. Y esa indiferencia es la que va endureciendo los corazones para que se conviertan en lo más terrible en la vida. Yo recuerdo cuando a la edad de 13 años, un supuesto amigo, para enseñarme a ser hombre, 13 años y medio, sin que mi mamá y mi papá lo supieran, además porque confiaban en él, me llevó por primera vez a un prostíbulo. Yo, un niño tímido, 13 años y medio, un campesino, y dije, yo lo voy a llevar, Omitas, para que usted aprenda a ser hombre. Y vaya sorpresa la que me llevé, cuando me sienta allá, llama unas mujeres, y yo asustado, como ustedes no se lo imaginan. Y tenía tanto susto que ella se dio cuenta y se molestó con la persona que me llevó, que era mayor. Y comenzó a contarme parte de su vida y por qué se dedicaba a la prostitución. Porque buscó empleo y nadie se lo dio. Porque tenía hijos para alimentar y ya no sabía cómo alimentarlos. Porque tocaba y tocaba la puerta y solo recibía desprecios y rechazos. Y cuántas más cosas que no me contó, a lo mejor de patrones injustos, maltratadores, explotadores, que hicieron que terminaran esa condición de vida. Y si nos ponemos a examinar la conducta de cristianos que a lo mejor la conocieron, nunca le enseñaron que Dios podía ayudarle y que a través de la oración podía salir de eso porque Dios la amaba. Es muy fácil ir a evangelizar al que tiene y al que nos puede proporcionar algún beneficio. Qué difícil es ir a hablarle de Dios a quien nunca nos va a poder dar ningún beneficio material.
Hasta en la evangelización somos tan elitistas. Pero ¿qué hay detrás de cada persona? Hoy nos enseña Jesús que detrás de cada persona hay un ser humano creado a imagen y semejanza por Dios, a quien en su afán de felicidad el diablo ha engañado y corrompido como nos ha engañado a todos nosotros. Y por eso la mirada de Jesús es diferente, porque es la mirada de Dios. ¿Qué vio Leví en esa mirada cuando se la encontró? Vio el amor, que le dijo: Leví, todavía tienes oportunidad de salir de ahí. Todavía te puedes convertir. Todavía Dios te espera. Todavía puedes ser feliz. Todavía puedes encontrar el verdadero amor. Todavía puedes encontrar la libertad. Todavía puedes llegar a ser el hombre más honesto de la vida como lo deseaste cuando eras joven. Solo cuando un corazón va teniendo la mirada de Dios es capaz de darse cuenta de estas cosas. Por eso la esperanza cristiana, en un tiempo como el que vivimos, viene a purificar nuestras miradas interiores. ¿Qué hay detrás de un hombre como nuestro presidente? Desprecios, maltratos. Y como lo han tratado a las patadas seguramente desde pequeño, ahora él trata así también. Porque de lo que ha recibido un corazón, eso termina dando. ¿Cuánto bien hace el amor de Dios? Que no condena. Juzga así. El Señor también amenaza cuando nos ponemos demasiado duros, pero con un fin. Castiga también, pero lo hace con un fin. El fin de que reaccionemos y nos demos cuenta que Él nos ama. Pero no condena, no anula a nadie. De hecho, todo lo que hace, cuando deja de desatar su cólera y su ira, lo hace con el fin de que recapacitemos y nos demos cuenta que Él es amor. Hoy el ejemplo de Leví, que es San Mateo, además es de los 12, y es uno de los pilares donde se sostiene la fe cristiana, nos debe hacer recapacitar a nosotros sobre la forma en la que mira Dios y la forma en la que debemos mirar nosotros. Aquí está la verdadera caridad, el verdadero amor que le devolvió la esperanza a un hombre y no volvió a robar, no volvió a trabajar para Roma, al contrario, Roma, para quien él trabajó de esclavo, terminó persiguiéndolo y murió a manos de la persecución. La mirada de Dios es muy diferente a la nuestra, y cuando a través del profeta Isaías nos dice que volvamos a la prioridad del sábado, es que el sábado es el Señor. El séptimo día es la gloria de Dios, su presencia. Porque si nosotros le damos la primacía a Dios, comenzamos a mirar como Él mira, a hablar como Él habla, a actuar como Él actúa. Y si la gente se encuentra con las miradas de Dios en nosotros, con los comportamientos de Dios en nosotros, con las palabras de Dios en nosotros, con las actitudes de Dios en nosotros, no se va a convertir por proselitismo o propaganda. Ni siquiera tenemos que hacer el mínimo esfuerzo. La gente comenzará a buscar al Señor por atracción. ¿Ustedes creen que a punta de imposición se convierte la gente? Vea, pero vaya a la misa, vea. Y van a la misa con nosotros y nos ven distraídos por allá mirando para otra cosa y se les quitó la gana de volver a la misa. Y ni le vuelvas a decir porque lo vas a lastimar más. Pero si te ven venir a la misa y ves que tú vives la misa con el fervor que para ti es tu prioridad en realidad, así como lo dijiste antes,
se van a sentir atraídos por eso. El Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, cuando habla del daño más grande que está sufriendo la humanidad, dice que viene por el ateísmo y que el ateísmo constituye una diversidad de formas. De hecho, la Virgen en Fátima nunca habló de comunismo como la amenaza más grande para el mundo. Nunca. Ustedes van al mensaje de Fátima y la cronología que lo trae el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y la Virgen nunca habló de comunismo. La Virgen habló de los errores de Rusia. Porque el comunismo es solo una forma de ateísmo, y son muchas formas de ateísmo. Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía, me enseñaron en filosofía que habían 3 maestros de la sospecha, y no eran cristianos ni nada, es una línea filosófica racional. Son las 3 grandes formas de ateísmo, que vinieron a través de 3 grandes pensadores. El primero fue Marx, que le dio la prioridad a la economía y al materialismo, ¿sí? Y para sostener no solo el equilibrio, sino el triunfo economista y material de una sociedad, había que luchar con las clases, incluso para poder hacer una distribución equitativa a punta de violencia. Tan contrario al cristianismo, que busca la justicia y el amor, pero a través del amor, del perdón, de la humildad, de la sencillez, de la búsqueda de la pobreza como un camino auténtico para poder enriquecer a los que más necesitan. Pero nadie está dispuesto a sacarse de su bolsillo lo que tiene para beneficiar al que más necesita. Otra forma de ateísmo, gran forma de ateísmo, vino con Nietzsche, que le dio la primacía a la libertad por encima de la verdad. El cristianismo nos tiene esclavos y no nos deja ser libres. Ya es hora de que nos dejen hacer lo que nos da la gana. Y hay que hacer lo que queremos. ¿Qué cuento de mandamientos? ¿Qué cuento de moral? ¿Qué cuento ético? El cristianismo vino a envenenar el deseo de felicidad que tenemos en nuestros apetitos. Y uno es libre cuando hace lo que le da la gana. Imagínense un abogado haciendo lo que le da la gana. Y si para poder ganar un pleito tiene que llevarse por delante la dignidad y la vida de otros o mandar a asesinar. Y vino Freud, que dijo, ahora nosotros tenemos que llegar a la plenitud de la vida a través del desorden sexual. Pero él no lo llamó desorden. Dijo, eso es la elevación de la dignidad de la persona. Libres para la masturbación, libres para la pornografía, libres para la fornicación, libres para el adulterio, porque ahí está la felicidad. Y la propuesta, por eso había que desvincularse de Dios, porque el Dios cristiano y el Dios de la Biblia dice que la libertad es un don precioso y grande, pero que la libertad tiene límites. Y esos límites Él nos los pone para que la libertad no se pervierta a través de los mandamientos. Dijo que la dignidad afectiva y sexual de la persona es lo más precioso que Él le ha regalado, porque en la dignidad afectiva y sexual fue donde Él comunicó su identidad paterna y materna. Y entonces Dios puso límites también para vivir esa dimensión afectiva y sexual, porque no se puede vivir de cualquier manera. Podemos destruir nuestra vida y la de otros si la vivimos de cualquier manera. Y Dios nos dijo también que teníamos que tener una relación muy virtuosa con los bienes materiales, de manera que no nos esclavizaran, porque nos hacían olvidar que el verdadero rico
y dueño de todo es Él, el bien supremo, y que Él es la riqueza más grande que uno puede tener, porque si lo tiene a Él, tiene todo. Pero si le da ese valor a los bienes materiales, el valor de Dios como bien supremo a los bienes materiales, nos perdemos y nos volvemos desordenados. Estas formas de ateísmo fueron los errores que la Virgen denunció en Fátima. Y por eso pedía la obediencia a Dios como un camino de medicina. Obedezcan a Dios y llegará la paz al mundo, porque habrá justicia y todos se amarán. Pero como cada uno anda viviendo como le da la gana y como quiere, ¿cuándo nos vamos a entender así, nos vamos a amar? Si ya no hay una verdad, sino verdades, cada uno tiene su propia verdad. Pero es que los cristianos profesamos una sola verdad y es Cristo. Él es el criterio que todos debemos seguir. Y por eso cuando hay cristianos que buscan este criterio que es el de Cristo, se entienden espontáneamente. Cuando comenzamos a mirar como Dios mira, y la auténtica mirada humana de Dios está en la persona de Cristo. Y es nuestro deber conocerlo para poder amarlo y seguirlo. Leví quizás le dijo a Jesús, ¿y qué tengo que hacer? Jesús le dijo, tienes que conocerme. Y para conocerme debes estar conmigo, sígueme. Y Leví le obedeció y ahí está el secreto. No se fue detrás de cualquier aventurero por ahí, sino detrás de Cristo. Y fue aprendiendo a través de Cristo. Y hoy se ha convertido en un pilar para la fe católica, la fe cristiana. Esos son los santos. Ustedes y yo estamos aquí porque queremos vivir una vida mejor que la que traemos. Por eso están en este retiro. Yo no creo que estén por otra cosa, y si están por otra cosa están perdiendo el tiempo, ¿sí? Queremos una vida mejor que la que traemos, es decir, que no estamos tan contentos y amañados con el pasado que estamos arrastrando, ¿sí? Y venimos con la esperanza de encontrar algo mejor. Y en realidad aquí hay algo mejor. Y es Cristo, que se nos hace presentes. Y ustedes y yo, porque juntos venimos a eso, a conocerlo a Él. Él es el que nos va a enseñar. Con el Salmo decíamos, Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Y con esa actitud venimos a este retiro todos juntos. Yo adelante con ustedes, diciéndole al Señor, enséñanos a seguir tus caminos porque no lo hemos sabido hacer. Y lo bonito en la vida cristiana es que todos los días hay que empezar de nuevo. Y lo más hermoso es que el Señor nos da la oportunidad todos los días de empezar de nuevo. Y por eso para los cristianos todos los días es un día nuevo. Hoy venimos a decirle al Señor, enséñame, Señor, a cumplir tus mandatos. Y vamos a escuchar la respuesta de Él ahorita, que se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Aquí estoy contigo para enseñarte a cumplirlos y a vivirlos. No vamos a caminar solos, ahora vamos detrás de Él, como lo hizo Leví, y así se ganó el cielo para Él y para todos nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.